El proyecto de una nueva constitución para Chile es un proyecto del comunismo castrochavista judío gay internacional para inyectarnos autismo a través de la vacuna contra el COVID-19 y así controlarnos por medio del 5G para que no nos enteremos de que la Tierra es plana. Hola Masters, mi nombre es José Pedro Cornejo y soy filósofo, y hoy vamos a hablar de qué significa una constitución política. Está más que claro que andan miles de distintas ideas volando por todas partes. Muchas de ellas son absolutamente falsas, así que quédate en este video para que te enteres de qué realmente estamos hablando cuando hablamos de una constitución. Y sobre todo si estamos dentro de este proceso, aquí en Chile, para decidir si es que queremos o no una nueva constitución. Así que, atención con este video. En primer lugar tenemos que decir que la palabra constitución refiere a la forma u orden que algo adopta. Así que, en sentido político, se trata del ordenamiento fundamental de un Estado, el cual es legalmente vinculante. O sea que obliga por ley, según el cual la construcción de una voluntad general, es decir, la integración de la multiplicidad de todos los miembros que forman a una sociedad, se dirige respecto a una persona jurídica, unitaria y ejecutiva: el Estado. Así que podemos decir que todo Estado que no sea un despotismo totalmente arbitrario y sin regla alguna, tiene una constitución, ya sea que esté escrita o no. Y una constitución, este ordenamiento fundamental de un Estado, puede entrar en ejercicio por básicamente tres modos distintos. El primero es por el acuerdo mutuo de los mismos poderes del Estado en torno a qué participación van a tener ellos dentro de este poder general del Estado. Esto es, por ejemplo, lo que se da en Inglaterra a través del derecho consuetudinario, es decir, del derecho consagrado en la costumbre. Es básicamente un acuerdo entre cuatro paredes. La segunda forma es que se dé un acuerdo entre varios estados federados, que esto es lo que pasa en Estados Unidos. Y la tercera forma es que se redacte una ley constitucional, en el cual el legislador, es decir, quien redacta la ley, es el pueblo, entendido este como el conjunto de los ciudadanos, la ciudadanía, cuya participación puede tener dos formas: directa o representativa. Y bueno, como Chile no tiene ni derecho consuetudinario ni es un Estado federal, entonces lo que nos queda es tomar esta tercera opción, es decir, redactar una nueva ley fundamental y que el legislador sea el pueblo, que sea la gente, la ciudadanía, a través de representantes. De eso se trata todo esto. Y tenemos que la primera constitución moderna de la que al parecer hay registro es la Constitución de Virginia, en 1776. Así que ya sabemos que las constituciones no son algo así como un proyecto del comunismo o algo por el estilo, sino más bien todo lo contrario. Es un proyecto liberal. De hecho, la mayor parte de las constituciones, desde la primera constitución francesa, luego de la Revolución, y siguiendo por las constituciones europeas a lo largo del siglo XIX, todas seguían las exigencias liberales y contenían un listado de derechos, ciudadanos o humanos, que ya te voy a explicar también de qué se tratan. División de poderes del Estado. Esto significa, por ejemplo, que la institución que dirige el Estado no puede ser la misma que está redactando las leyes, por ejemplo, o que imparte la justicia, sino que esto se divide y de esa forma se genera equilibrio y se impide, por lo tanto, que haya autoritarismo. Y de esta forma nace lo que nosotros llamamos un Estado constitucional, es decir, un Estado cuyas instituciones están consagradas en la Constitución. Y entonces aquí también viene la pregunta: ¿y entonces por qué cambiar la Constitución? Y es que, por ejemplo, pensadores como Platón, Rousseau o Fichte pensaban que podía existir realmente la mejor constitución, de tal forma que ésta siguiera un ideal atemporal y que por lo tanto, una vez obtenida,
no había necesidad de cambiarla. Sin embargo, frente a esto, Montesquieu y la escuela histórica que se fundó también siguiendo sus ideas, plantea que la Constitución debe reflejar tanto el espíritu como las costumbres del pueblo que la está redactando. Y como sabemos, los pueblos son históricos. Van cambiando con el tiempo. Las costumbres también se van adaptando y se van desarrollando. Y por lo tanto, la Constitución tiene también que irse aclimatando a los tiempos. Tiene que irse ajustando a este pueblo que se va desarrollando. Es un proceso natural, nada para alarmarse. Y ya que hablamos del liberalismo, echémosle un vistazo a cuáles son las exigencias del liberalismo. A ver si realmente estas son ideas de las que deberíamos preocuparnos. Las exigencias del liberalismo político, que están plasmadas en estas constituciones, son, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos humanos, la división de los poderes del Estado, la libertad de comercio, la libertad de profesión, la libertad de competencia. Suena razonable, ¿o no? Esta teoría liberal del Estado tiene dos raíces. La primera es la Ilustración, que a grandes rasgos se podría decir que es una teoría individualista del Estado y la sociedad, que a grandes rasgos se podría expresar en la idea de un contrato social que logra evitar el estado de naturaleza formando una sociedad que puede garantizar ciertos derechos que son innatos. Idea esta que se basa principalmente, podríamos decir, en las ideas de John Locke. La otra raíz de esta teoría del Estado es Kant y su teoría ética y del derecho, la cual se basa en la idea de una persona moral que es capaz de darse a sí misma una ley universal. Estas dos raíces, sin embargo, tienen en común que la libertad en primer término significa algo negativo, en el sentido de que significa independencia del otro. Pero a raíz de esa independencia del otro, también significa algo positivo, en el sentido de que si somos personas independientes, entonces también nuestro actuar debe hacerse responsable de sí mismo. Si somos libres, entonces debemos ser responsables de lo que hacemos. Y de este concepto se desprende la responsabilidad social que tiene cada individuo. Y bueno, ya hemos hablado bastante de que estas constituciones consagran derechos humanos. Y bueno, ¿de qué se trata eso de los derechos humanos? Tanto que aquí andan hablando de que es cosa de comunistas, revolucionarios, anarquistas, violentistas, que solamente quieren derechos y no deberes y ese tipo de cosas. ¿De qué se trata realmente esto de los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos básicamente postulan que cada persona posee una dignidad que está intrínsecamente relacionada, conectada con el reconocimiento y la atención que merece la propia condición de existencia de esa persona. Es decir, la dignidad de la persona exige el reconocimiento de esa dignidad y de ahí se desprenden derechos que son inalienables. Es decir, que una persona no puede ser privada de esos derechos. ¿Y derecho a qué? Bueno, derecho al reconocimiento de las condiciones de existencia de esa persona. Esas condiciones que necesita una persona para poder ser esa persona digna que es por esencia, son los derechos. Y la formulación de estos derechos dentro de una constitución los consagra como derechos fundamentales constitucionales. Y son muy importantes, no solamente porque de una u otra forma nos da permiso y libertad para hacer cosas, sino también porque nos resguarda frente al propio poder del Estado. La formulación de los derechos fundamentales pone límite al poder del Estado y a la legislación. Por ejemplo, nadie podría hacer una ley que vaya en contra de tus derechos si esos derechos están consagrados en la Constitución. ¿Ves qué importante? Y los primeros derechos fundamentales que fueron consagrados, por ejemplo, en la Constitución de Virginia de 1776, fueron libertad de culto, libertad de expresión, libertad de herencia, y luego, en la Constitución de Francia, que funcionó como un modelo para las que vinieron después, se consagró, por ejemplo, la libertad, la propiedad, la seguridad, el derecho a resistencia contra la opresión y la represión. Si este último derecho te parece extraño, pues déjame contarte que es una de las frases más famosas de nuestro himno nacional.
ensordecedor el himno patrio Maracaná para emocionarnos. Así que ya podrás darte cuenta lo importante que es una constitución y lo importante que es que ésta pueda ser formulada por personas bien informadas para que ésta realmente se adapte a los tiempos y que realmente pueda dar cuenta de las necesidades y la dignidad de las personas. Pues de eso se trata. De tal manera que podemos darnos cuenta que una constitución lo que hace es darle forma al Estado y también consagrar derechos de las personas. Mira qué importante y qué decisivo es para el futuro. Así que este no es para nada un tema del cual uno sencillamente debiese alarmarse por cualquier cosa que digan o dejarse engañar por cualquier cuento chino que te anden vendiendo para darte miedo, que no participes y que finalmente todo siga igual. Bueno, ¿ya sabías lo que es una constitución? ¿Qué tipo de cuentos acerca de lo que es una constitución o lo que son los derechos humanos antes habías escuchado? ¿Qué derechos te gustaría que se consagraran en una nueva constitución? Déjame saber aquí en los comentarios. Y si esta es tu primera vez aquí, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Además, este video seguro te va a gustar, no te lo pierdas, porque esta aventura recién comienza. ¡Nos vemos!